Creo que se me oye, ¿no? Vamos a nuestra carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, y versículos desde el 25 en adelante. Dice allí, termina el 25 diciendo, para completar con vosotros la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, que ahora en el siglo I fue manifestado o revelado a sus santos, es decir, a los creyentes, a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la obra de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder. Hemos estado viendo el ministerio de Pablo y vimos en el versículo 24 cómo el ministerio de Pablo le provocaba sufrimientos. Vimos en el versículo 25 los beneficiarios de su ministerio, que era la Iglesia. También vimos el origen de su ministerio, que era Dios, el medio que Pablo utilizaba para realizar su ministerio, que era la palabra de Dios. En quinto lugar, el tema de su ministerio, que era el misterio. El método de su ministerio, que vimos la última vez, que pasa que ya hace casi un mes, ¿no? El método de su ministerio, que era amonestando, enseñando y con toda sabiduría. Vimos esas tres cosas. Y hoy veremos, en séptimo lugar, la meta de su ministerio. Y todavía nos queda, para el próximo día, cuál era la fuerza que movía a Pablo a realizar su ministerio. Así que, volviendo al versículo 28, a quien nosotros anunciamos. ¿A quién anunciaban Pablo y sus colaboradores? A Cristo, que es a quien tenemos que anunciar. ¿Y cómo lo anunciaban? Pues amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Amonestando, que es la parte negativa, enseñando, que es la parte positiva, y ambas cosas las realizaban con toda sabiduría. ¿Para qué? ¿Cuál era la meta, el propósito del ministerio de Pablo? Que ya lo dijimos antes durante el culto. ¿Cuál era el propósito final de Pablo? Era la santificación de los creyentes, el crecimiento de la Iglesia, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? El propósito del ministerio de Pablo era presentar a todo hombre, a ti y a mí también, perfectos en Cristo. Ya hemos tratado el tema de la perfección cristiana en el versículo 22, como comentamos durante el culto, que dice, os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El propósito de la reconciliación, de la salvación, no solo era que tengamos vida eterna, sino que hay que ir un paso más allá. El propósito no es ser salvos y ya, sino el propósito era para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Añadir que Pablo nunca pierde de vista la finalidad de su ministerio.
que no es ganar adeptos para una nueva religión, no es sembrar la semilla y esperar que otros la cuiden de esa cosecha, no es ver conversiones sin más. Él no se conforma con tener hijos recién nacidos, sino que desea que los convertidos lleguen a ser adultos y maduros, bien fundamentados en la verdad, que consagren sus vidas a la gloria de Dios y que sean capaces de reproducirse, como hizo Pablo, en otros. Como dice en 2 de Timoteo 2:2, le dice Pablo a Timoteo: las cosas que oíste de mí, Timoteo, a través de muchos testigos, que Timoteo era como el hijo espiritual de Pablo. Las cosas que oíste de mí, ante muchos testigos, esta encarga a hombres fieles. Es decir, reprodúcete, Timoteo, en otras personas, llevándoles el Evangelio. Hombres fieles que sean idóneos, a su vez, para enseñar también a otros. Así que aquí, en 2 de Timoteo 2:2, podemos encontrar hasta 4 generaciones espirituales. La meta de Pablo, pues, es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. No solo salvo, sino perfecto en Cristo. La meta de todo ministerio cristiano, no solo el de Pablo, de todo ministerio cristiano, lo que podamos realizar nosotros, es lograr la madurez de los santos. Pablo lo expresó claramente en Efesios capítulo 4 y versículos 11 al 16, donde dice: Él, el Señor, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero por qué? ¿Con qué propósito? Con miras a, con el propósito de, con miras a el equipamiento de los santos para la obra del ministerio, para, que está el propósito final, la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito no es crear un cuerpo de Cristo, una iglesia, convertidos, sino el propósito es edificar, hacer madurar, santificar ese cuerpo que es de Cristo. Y continúa el versículo 13. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón perfecto. Y uno se pregunta, pero ¿qué tan perfecto tiene que ser el varón, Pablo? A un varón perfecto, dice Pablo, pero muy perfecto o poco perfecto. A un varón perfecto, y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nada menos. Él trabaja para que lleguemos a estar al nivel de Cristo, que nunca lo vamos a alcanzar, pero hacia ahí tenemos que encaminarnos. Y continúa el versículo 14, para que ya no seamos niños. No quiere que seamos niños espirituales, fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, como aquellos falsos maestros de Colosas. El niño es llevado por donde cualquiera quiere, pero el hombre adulto, maduro, bien asentado, conocedor de la verdad, ya no fluctúa como el niño ante los falsos maestros. Así que Pablo no quiere que seamos niños espirituales, y continúa el versículo 15, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos. No seamos niños, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado
y unido por la provisión de cada ligamento. Y según la función sobrenatural de cada miembro, por el cálculo de sobrenatural que ahora veremos, y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento, que está el propósito final, el crecimiento, la madurez, la santidad, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Aquí está el propósito, el crecimiento, la edificación. Cuando dice ahí, según la función sobrenatural de cada miembro, nosotros, cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. ¿Y cuál es nuestra función sobrenatural? No digo nuestra función, sino nuestra función sobrenatural dentro del cuerpo. Cuando dice ahí, según la función sobrenatural de cada miembro, se refiere a que todo creyente tenemos algún don espiritual sobrenatural. Recalco lo de sobrenatural. Un don sobrenatural dado por Dios en el momento de creer, de la conversión. Y en base a ese don es que podemos realizar una función, o ministerio, o servicio, o trabajo dentro del cuerpo para la edificación del cuerpo mismo de Cristo. Hermanos, lo que es cierto a efectos legales de la justificación, cuando creímos, tiene que llegar a ser cierto también en la experiencia real de la santificación. La justificación nos da entrada al camino estrecho y pedregoso de la santificación. La conversión, la justificación, la reconciliación, la adopción, todo eso que ocurre al principio, en el momento de creer, no son el final de la salvación del creyente, sino que es la primera parte. Todavía quedan la santificación presente y aún la glorificación futura. El propósito de Dios, hermanos, es que lleguemos a ser conforme a la imagen de su Hijo, como nos dice allí en Romanos 8, 29 y 30. Y para eso, dócilmente, tenemos que entrar en el proceso de la santificación, del perfeccionamiento diario del Espíritu Santo. Proceso en el que iremos creciendo, transformándonos de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 dice: nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. Ese es el propósito, que lleguemos a ser iguales al Señor, pero iguales en realidad, moralmente, éticamente. Y allí en 2 de Corintios también añade un poco más adelante, en el capítulo 7, versículo 1, así que, amados, dice, teniendo estas promesas, las promesas es algo que se espera, lo que alguien promete todavía está por cumplir. Y nosotros, ahí Pablo estaba hablando de las promesas que tiene el creyente para el futuro, para el más allá. Y dice, así que, amados, teniendo estas promesas, en primer lugar, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Os acordáis lo que decíamos antes? Que el ser humano se compone de cuerpo, carne, y de alma o espíritu, que es lo mismo. Una parte física y una parte espiritual. Y aquí Pablo dice, teniendo esas promesas que nos estimulan, que la gloria del cielo que nos espera, teniendo todo eso,
limpiémonos de toda contaminación, no solo del cuerpo, sino también del alma. Desechemos el pecado. Esa es la parte negativa. Y, en segundo lugar, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Desechemos el pecado y perfeccionemos la santidad, ¿eh? En la vida práctica, en el temor de Dios. Así pues, esta dimensión práctica y vivencial del perfeccionamiento del creyente está muy presente, siempre presente en el ministerio de Pablo. El ministerio de la reconciliación que él como apóstol recibió no solo es proclamar la paz con Dios por medio de la cruz, sino también proclamar el propósito de Dios de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, proceso que culminará con la glorificación futura. Dice entonces en el versículo 28, para presentar a todo hombre perfecto. Vamos a quedarnos con esta palabra, perfecto. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Habla de un hombre perfecto en Cristo. ¿Qué significa ser un hombre perfecto en Cristo? Pues un hombre perfecto en Cristo no es un bebé recién nacido, no es un niño, no es ni siquiera un joven, sino que es un hombre hecho y derecho, un adulto espiritual en Cristo, un hombre plenamente desarrollado en Cristo, un cristiano maduro, experimentado. Aquellos falsos maestros de Colosas también hablaban mucho de alcanzar la perfección a través de experiencias místicas de corte oriental, a través del duro trato del cuerpo del ascetismo, a través del legalismo judaizante, a través de la intermediación de los ángeles. Pero Pablo les contradice, afirmando que solo en Cristo se puede llegar a la santidad, a la perfección que agrada a Dios. Porque no vale todo, hermanos, por muy espiritual que nos parezca y por muy buenas intenciones que tengamos. Solo vale lo que agrada a Dios. Por eso nos lo reveló aquí en su palabra. Termina la frase diciendo que para proclamar a todo hombre perfecto en Cristo. Resaltamos ahora en Cristo. Porque ni la justificación del pasado ni la santificación del presente son posibles aparte de Cristo. La muerte de Cristo obra la justificación del creyente, pero la vida de Cristo, la muerte de Cristo obra la justificación del creyente, pero la vida presente de Cristo, porque Él resucitó, no está muerto. Su vida presente, por el Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, obra la santificación y transformación a su imagen, a su misma imagen. La meta no es solo la conversión, sino presentar a todos los creyentes santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, como ya vimos en el versículo 22. Se reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando dice ahí en Cristo, significa en virtud de nuestra unión con Él. Podemos llegar a ser santos, sin mancha, irreprensibles, en virtud de nuestra unión con Cristo, nunca aparte de Él. Por eso si hemos
nacido de nuevo por la fe, si hemos creído en Cristo, sigamos viviendo en Cristo, asidos de Él, cerca de Él, siguiéndole, muy de cerca. Por Cristo somos santos posicionalmente. Cuando creímos hemos sido declarados santos. Ya la Biblia, hemos visto, muchas veces se dirige a nosotros llamándonos santos, porque posicionalmente somos santos delante de ellos, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Pero es en Cristo que podemos ser santos también realmente. Realmente. Se nos ha quitado lo que éramos sin Cristo y se nos ha otorgado lo que somos en Cristo. Sin Cristo y en Cristo. Acordaos de lo que éramos sin Cristo. Qué triste destino nos esperaba. Y pensad en lo que somos ahora en Cristo. Pues lo que somos en Cristo debe estimular nuestra vida presente y provocarnos a la santidad. Se nos ha quitado el mayor de los males, que era la muerte eterna en el infierno, y se nos ha otorgado el mayor de los bienes, que es la vida eterna con Cristo en el cielo. Los santos, nosotros, somos aceptados solamente porque estamos en Cristo, ya que fuera de Cristo, los mejores santos, entre comillas, son como trapos de inmundicia, pecadores incapaces de presentarse delante de Dios. Hermanos, tenemos una doble ciudadanía. En Cristo somos ciudadanos del cielo. Como dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Como dice Hebreos 11:13, somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como dice en 1 de Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo porque realmente nuestra ciudadanía es la del cielo. Pero tenemos una doble ciudadanía. Somos miembros del reino de Dios y ciudadanos del cielo, pero también al mismo tiempo vivimos en este mundo. Unos en Ferrol, otros en Fene, otros en Narón, que son ciudades y pueblos de este mundo. Y también vivimos aquí. Y necesitamos, hermanos, mantener un sano equilibrio para vivir en ambas esferas. Los creyentes de Colosas tenían que vivir en este mundo, aunque allí en Colosas, siendo buenos ciudadanos, aunque no fuera agradable para ellos. Y al mismo tiempo, y sobre todo, tenían que vivir como ciudadanos del cielo, como santos y fieles hijos del Dios Altísimo. Pues nosotros igual. Notemos también que el sujeto del verbo presentar, el que presenta aquí santos y sin mancha, es Pablo mismo. Pablo. Es decir, ¿quién presenta a todo hombre perfecto en Cristo? Pues es Pablo y sus colaboradores. Sin embargo, esta función de presentarnos santos y perfectos delante de Dios se le atribuye al Padre en 2 Corintios 4:14. Dice, el que resucitó al Señor Jesús, es decir, el Padre, también nos resucitará con Jesús y nos presentará, presentará juntamente con vosotros. Judas 24 nos dice, en esa dosología que conocemos todos, y aquel que es poderoso, es decir, al Padre, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
etcétera, etcétera. Y no solo se atribuye esta presentación en santidad de los creyentes al Padre, se le atribuye también al Hijo. Dice en Colosenses, en ese versículo que ya hemos leído, 1:22, que el Señor os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros, Él nos va a presentar también delante del Padre, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y por leer otro versículo en Efesios 5:27, dice, a fin de presentar el Señor Jesús a la Iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Bien, pero es que aquí, en el versículo que leemos, esta función de presentar a los creyentes perfectos delante de Dios se le está atribuyendo también a Pablo. Y no solo a Pablo, y a sus colaboradores. Y no solo a ellos, sino que a todo siervo fiel de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los creyentes, hermanos, hemos sido llamados por Dios al privilegio y la responsabilidad de colaborar con Él en la obra de la santificación de su Iglesia. Por eso Pablo podía decir, y nosotros también podemos decir, si somos fieles como Él, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Todo servicio cristiano que realicemos dentro de la Iglesia, en base al don espiritual que el Señor nos atribuyó en el momento de creer, todo ese servicio tiene un propósito, que es no solo levantar nuevos hijos de Dios, sino presentarlos perfectos en Cristo. Si somos una mano o un dedo, la mano o el dedo está para servir al cuerpo, está integrado dentro del cuerpo para edificar el cuerpo, para ayudarle. No puede ir una mano o un dedo por ahí andando solo a su aire. Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Finalmente, observemos que nada menos que 3 veces en un solo versículo, Pablo dice que su ministerio se dirige a todo hombre. Dice, a quien nosotros anunciamos amonestando a todo hombre, primero, y enseñando a todo hombre, la segunda vez, con toda sabiduría, para presentar a todo hombre, en tercer lugar, perfecto en Cristo. Lo repite 3 veces, a todo hombre. ¿Por qué quiere decir eso de a todo hombre? Por supuesto, no quiere decir a todo hombre sin excepción, porque es imposible que Pablo pudiera alcanzar absolutamente a todos los hombres del mundo, de la tierra y de todos los tiempos, era imposible. Quería decir, con esto de a todo hombre, como hemos visto en otras ocasiones, a todo hombre sin discriminación, sin excluir a ninguno. El misterio que proclama no es materia secreta ni reservada para una casta especial de iluminados o profesionales. A judíos y a gentiles, a hombres y a mujeres, a los esclavos más humildes y a los señores más poderosos, a todos desea Pablo alcanzar con el mensaje del Evangelio. Los herejes de Colosas enseñaban que la perfección estaba reservada
exclusivamente para una élite minoritaria. Pero Cristo ofrece madurez espiritual a todo hombre, a toda clase de hombres, sin excepciones. Hermanos, estamos también ante otra evidencia de la salvación, porque el cristiano genuino tiene una lucha interior por perfeccionarse, por santificarse, por agradar a Dios. El cristiano verdadero experimenta una lucha interior entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre el hombre carnal y el espiritual, entre la carne y el espíritu. Es más, todo cristiano verdadero va progresando en su santificación, más o menos, unos más rápidos y otros más lentos, pero todo cristiano verdadero tiene que ir progresando en su santificación. Es una señal, una evidencia de la verdadera salvación. Todos los cristianos nos esforzamos por alcanzar esa elevada meta, pero nadie en la tierra lo ha conseguido aún. Sin embargo, tenemos esa esperanza, que todos la alcanzaremos cuando estemos con el Señor. Como dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, cuando venga en su segunda venida y resucitemos y nuestros cuerpos vuelvan a unirse con nuestras almas y seamos seres humanos de manera integral, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, que es entonces cuando se producirá la glorificación, la perfección de los santos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, fijaos lo que dice, todo el que tiene esta esperanza de esas cosas futuras maravillosas, se purifica o se santifica o se perfecciona a sí mismo, como Él es puro. Mientras tanto, mientras llega ese momento, los cristianos crecemos y progresamos en nuestra madurez. ¿Cómo? Al alimentarnos con la palabra de Dios. Le dice Pablo al joven Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15 al 17, un pasaje también bien conocido, le dice, Timoteo, desde niñito conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio, maduro, sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que, aquí está el propósito, la meta, no la salvación, esa no es la meta, la meta es esta que viene ahora, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado o sea perfeccionado, o edificado, santificado, completamente, equipado para toda buena obra. Terminamos aquí. Dice el versículo 28, Cristo, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. Amonestando y enseñando ambas cosas con toda sabiduría. ¿Pero para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Amén.